Este video fue realizado para dar explicación a las proposiciones compuestas, o más conocidas comúnmente como tabla de verdad. Bueno, en este caso vamos a trabajar con tres elementos, tres proposiciones que son M, N y S. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula 2 a la N. Entonces, que es 2 a la N. Y en este caso sería 2 a la 3, porque son tres proposiciones, que es igual a 8. Entonces, tenemos tres proposiciones y de ellas vamos a sacar en la proposición M, la mitad van a ser verdaderas y la otra mitad va a ser falsas. Verdadera, 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 verdadera. Ya va la mitad, entonces las otras mitad tienen que ser falsa. Falsa, falsa, falsa y falsa. Ahora dice que la proposición N debe de ser dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. Entonces, verdadera, verdadera, falsa, falsa. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Ahora dice que en la proposición S, una es verdadera y otra es falsa. Una verdadera sería verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. En este caso ya tenemos la tabla un poco más completa. Bueno, el siguiente paso a seguir será que vamos a trabajar con la columna de la negación, que en este caso es la negación de N. Bueno, la negación dice que si una proposición es verdadera, entonces su negación será falsa. Y si una proposición es falsa, su negación será verdadera. Ahora nos vamos a concentrar en la columna de N. Entonces, la primera es verdadera, su negación será falsa. En la segunda es verdadera, su negación será falsa. En la tercera es falsa, su negación será verdadera. Igual en la cuarta es falsa, su negación será verdadera. En la sexta es verdadera, su negación será falsa. En la sexta es verdadera, su negación será falsa. En la séptima es falsa, su negación será verdadera. En la octava es falsa, su negación será verdadera. Es decir, lo de la columna N a la negación será opuesto. Cuando es verdadera es falsa, cuando es falsa es verdadera, y así sucesivamente. Ahora vamos a armar nuestra siguiente columna, que es M, entonces N, que es esta. Ahora vamos a continuar con la solución de ella. Nos vamos a la tabla de verdad del condicional. En la tabla de verdad dice que la única forma de que la proposición compuesta sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Vamos a tomar la columna N, y nos vamos a dar cuenta de que en los únicos puntos en que se cumple la regla es en la 3 y en la 4, que la primera es verdadera y la otra es falsa. Entonces quiere decir que ahí serán los dos únicos puntos en que la proposición será falsa. Entonces decimos que acá será verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Ahora vamos a darle solución
al siguiente paréntesis, que es la negación de n conjunción con s. Entonces, la regla dice que solo será verdadera cuando ambas sean verdaderas. Ejemplo, solo será verdadera cuando n sea verdadera y s sea verdadera. Entonces, ahí es la única manera en que se cumpla la regla. Ahora nos vamos a concentrar en s y en la negación de n. Entonces, en s está verdadera y en la negación de n es falso. Entonces, en esta solamente en la 3 y en la 7, en 3 y en 7 se aplica la ley, entonces van a quedar verdaderas. ¿Por qué? Porque S es verdadero y n negación igual, entonces por consiguiente quedaría en verdadero. Igual pasa en la 7, S es verdadera y n es verdadero, entonces por consiguiente quedará verdadero. El resto van a quedar falsos. En esta podemos ver un caso muy especial que es falso falso. Algunas personas se equivocan mucho con esa regla. Entonces ahí, si es falso falso, queda falso. Ahora daremos solución a lo que está dentro de los paréntesis, que es esto. Entonces ya podemos trabajar porque ya tenemos esto y tenemos esto. Podemos notar que en medio de los dos paréntesis hay una disyunción ahí. Entonces tenemos que trabajar dependiendo a ello. Ahora, dice que en la disyunción dice que solo será falsa si ambas propiedades son falsas. Ejemplo, en el caso de m y n en la parte 7, si estuviésemos resolviendo esa sería falsa. ¿Por qué? Porque ambas son falsas. Entonces, concentrándonos en estas dos columnas, en la línea 4 podemos notar que es falsa. Entonces aquí será falsa, porque falso y falso, como lo dije anteriormente, va a ser siempre falso. Y en los demás casos la proposición será verdadera. Entonces aquí será verdadera, 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 verdadera y verdadera. En la siguiente columna vamos a dar solución a S, entonces que N. La regla dice que la proposición compuesta solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahí sí sería falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado debe de ser verdadero. Si la otra es falsa y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero. La única manera en que aplique la ley es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahí sí el resultado sería falso. Ahora nos vamos a ubicar en S y en N, teniendo en cuenta que S es la primera preposición y N es la segunda. Ahora, si nos fijamos en la línea 3 y en la línea 7, donde N es falsa y S es verdadera, ahí se aplica la ley. Entonces ahí esas dos serían falsas. Falsa y falsa. Y en las demás será verdadera porque ninguna otra tiene esas características de que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Entonces todas van a ser verdaderas.